Me cuesta un poco hablar de esto porque sé que hice muchas cosas mal, pero espero haber aprendido algo y espero que esta experiencia te sirva a vos también. Esta historia empieza en agosto de 2021. 2021 fue un año súper seco, muy cálido. En el invierno apenas nevó y las nevadas más grandes fueron recién fines de agosto, septiembre. Ese año, a mediados de agosto, programé una caminata al refugio Belco. Está acá en Bariloche, en un valle que forma una de las nacientes del arroyo Mirihuau. Está al este del lago Gutiérrez. Un poco lo de siempre, miré el pronóstico, bajé algunos tracks, busqué imágenes, leí un poco sobre el lugar. La ruta que pensé hacer en ese momento era de unos 13 kilómetros recorriendo sobre todo el valle del arroyo Torrontegui, que baja desde el Cerro Lago, el Cerro Confluencia, hacia el lago Gutiérrez. Creo que es la ruta más tradicional, la más directa y con menos pendiente. Pero era invierno y no conocía prácticamente la zona, nunca había caminado por ahí, ni siquiera en verano. El pronóstico para esos días daba un fin de semana con el sábado bien y el domingo a la tarde empezaba una tormenta. Desde ya te aclaro que hice muchas cosas mal ese fin de semana. Y al final del video voy a hacer un resumen un poco de todo eso que hice mal. Después de esa caminata no volví a preparar una salida de la misma forma. Más allá del clima, ya sabemos que en invierno las horas de luz son muy pocas. Así que yo ya sabía que para las 7 de la tarde tenía que estar sí o sí en el refugio. Hay una parte del camino que está muy tapada, apenas se diferencia por estas señales. Hay que estar prestando mucha atención al sendero, está muy tapado por vegetación, muy tapado. Llega una parte donde parecía que el camino se divide y estaba chequeando los tracks que tengo. Si voy por ahí sigo por el mismo lugar, o sea, el mismo camino que bajé. Ahora estoy en un lugar caminable, accesible, pero tengo miedo de volver a pasar por lugares complicados. Miedo. Es muy rompe pasar por esos lugares. Así que quería ver si puedo seguir subiendo por una bifurcación del camino hacia un lugar más alto y con menos vegetación, y por ahí llego más rápido a la cima y voy por los filos. Vamos a ver qué onda. Bueno, costó, pero acá encontré el otro camino. Así que voy a seguir subiendo. Con esta vuelta que estoy haciendo, estoy retrocediendo un poco. Pero bueno, todo sea con tal de no seguir pasando por esos lugares.
Bueno, sigo subiendo. Muy áspera la subida. Está muy poco marcado el camino. Pero bueno, cada tanto aparecen estas marcas que están en los troncos. Y bueno, cada tanto hay que parar y mirar un poco alrededor. Y seguir. Hace media hora que estoy subiendo las últimas cimas antes de llegar al filo. Son casi las 4 de la tarde y me tienen que dar 3 horas de luz. Me queda un montón para caminar. Ese fue el último clip que pude hacer ese día. Y si lo ves de nuevo, vas a ver que apenas puedo mover los pies, apenas puedo dar un paso atrás de otro. La laguna Joseus estaba toda congelada y toda la bajada desde ahí hasta el valle era una canaleta de nieve y de hielo. Desde ese último clip me quedaban solamente 30 minutos de luz y al mismo ritmo que venía caminando iba a llegar en 1 hora y media o quizás más. Todavía me quedaba esa bajada y se estaba yendo rápido la luz. Así que dejé de filmar y traté de avanzar lo más rápido que pude. Estos son algunos clips que pude hacer recién al otro día. Así que quisiera salir cuanto antes para no perder tiempo. Hoy se espera lluvia a la tarde. Y bueno, ha sido una experiencia cansadora. Muy cansado. Todavía me quedan 6 horas, calculo, hasta llegar a la ruta. Bueno, acabo de subir esta canaleta entre hielo, nieve y piedras. Allá abajo está en algún lado el Belco. Tengo que terminar de subir esto y llegar a la laguna. Bueno, finalmente terminé de cruzar todos los filos. Son las 2 de la tarde y arranqué a las 9. Las condiciones del tiempo se pusieron mucho peor. Ahora está neviscando. Tuve muchísimo viento en las cumbres. Y bueno, ahora que estoy más tranquilo puedo dedicarle un poco a contarte el camino. Espero seguir el camino acá por dentro del bosque.
y bueno, que se termine esto rápido. ¿Qué pasó al final? Te lo voy a mostrar mejor en el video que viene. Pero bueno, finalmente pude llegar al refugio, lo hice de noche, lo pude distinguir en la oscuridad por la pintura roja que tiene. Llegué muy cansado, empapado, estaba todo mojado, congelado, estaba con mucho frío y realmente asustado. Nunca había estado en una situación así. Y todavía tenía que volver, a la mañana siguiente tenía que regresar, estaba ya sin energía y todavía tenía que volver a subir a la zona de la laguna, volver a subir al Cerro Confluencia y desde ahí recién empezar a bajar hacia la Ruta 40. Pero, ¿qué hice mal ese fin de semana? Muchas cosas. Antes que nada hice una ruta que no conocía por primera vez en invierno. No solamente no conocía el lugar, sino que tampoco estaba al tanto de la exigencia física que iba a tener. Como no conocía el lugar, no sabía bien cuánta nieve se podía llegar a acumular, sobre todo allá en la laguna y en la bajada al valle. No tenía equipo, no tenía crampones, no tenía piquetas, no tenía buena indumentaria y para estar en invierno empecé a caminar muy tarde. Hasta ahí un poco los puntos más evidentes. Cosas que hice bien, muy pocas. Tenía rutas en el celular alternativas que una de ellas me sirvieron para buscar una salida de ese camino del que no podía avanzar. Y tenía los mapas cargados en el celular. Estaba bien ubicado, estaba bien orientado, nunca estuve perdido. Pero con un poco de perspectiva desde aquel momento a ahora, creo que debería haber regresado. Apenas vi que no podía avanzar, que la ruta que había programado no estaba en condiciones y sobre todo sin saber qué es lo que había de ahí en más, siendo tarde, ya debería haber regresado. Estaba más cerca de la ruta que de poder seguir. Pero bueno, para cambiar un poco esa experiencia decidí volver. Recién pude hacerlo un año y algunos meses más tarde. La zona se cierra por la temporada de caza. Así que recién pude volver en diciembre de 2022. Desde ya te adelanto que tampoco fue sencillo, aún con mejor clima y mejor pronóstico. Pero bueno, eso te lo voy a mostrar en el próximo video.